Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Márquez. Voy a hablar sobre el origen y época prehispánica en México por parte del equipo 5. Bueno, nuestro objetivo es explicar de una manera amena el origen y la época prehispánica de México. Y bueno, empecemos con la historia de México. Nuestro territorio fue habitado por dos grupos, los cazadores y los recolectadores nómadas, hace más de 30,000 años. Y bueno, en el periodo de 2500 antes de Cristo hasta los años 20 se desarrollaron una serie de diferentes sociedades como fueron los olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecos, toltecas, mixtecas, mexicas o aztecas. Y bueno, cabe recalcar que entre estas diferentes sociedades existían unas características comunes y bueno, estas sociedades se basaban principalmente en el maíz. Y bueno, como dato general, en la época prehispánica tenemos el lugar fronterizo Otitlatlán, y bueno, se dice que en la cuenca de Papaloapan ha sido marcada por la situación de diversos ríos desde los tiempos prehispánicos. Se convirtió en un lugar de tránsito obligatorio de las migraciones en su peregrinaje hacia el sur. Y bueno, cabe mencionar que los olmecas fue la civilización que más se extendió en la porción media y baja del Papaloapan. Y bueno, este lugar fronterizo recibió dicho nombre por los comerciantes tenocas y bueno, para mediados del siglo XV figuraba como parte del Imperio Mexicano que después dio la conquista de Moctezuma en 1457. Y bueno, este lugar, Otitlán, se encontraba en el cruce de caminos del altiplano al suroeste y se dice que ahí se habían establecido una diversidad de sitios de descanso, resguardo, intercambio y ceremonias. Y bueno, este pueblo contaba con diferentes cultos como es el Zacatixpan, que era conocido como Cabellera del Zacate; el segundo es Cacagua, Oxitla, donde abundaba la flor del cacao; y en el tercer lugar era el Teotl, que era conocido como el agua divina. Después se divide en tres periodos. El primero, las civilizaciones desarrolladas se dividen en tres periodos. El primero es el preclásico, donde se caracterizaba por tener una gran diversidad de sedentarismo agrícola. El segundo es el clásico, donde había oportunidad de trabajo, había más civilización; y el posclásico, este se caracterizaba por su militarismo, las migraciones de grupos que provenían del norte. Posteriormente explicaremos cada uno de los periodos. Empecemos. El periodo preclásico. Este periodo se divide de igual manera en tres épocas. En la primera es 2500 a 1200 antes de Cristo. Aquí habían diferentes comunidades tribales y bueno, estas compartían unas pequeñas aldeas muy parecidas que se establecían junto a los campos de cultivos. En la segunda época es de 1200 a 400 antes de Cristo. Aquí se crearon una gran diversidad de sistemas de control de agua, como fueron las represas, canales, terrazas, entre otras. También cabe mencionar que hubo un gran incremento entre el intercambio económico. El tercer periodo es de 400 años antes de Cristo a 200 después de Cristo. Aquí es donde nace la cultura olmeca. Hubo una gran diferencia por las luchas del poder, ya que cada sociedad quería controlar el comercio y la política.
Y bueno, aquí se inventó un tipo de escritura geoglifática. Después es la cultura mixteca. Y bueno, aquí toma lugar en 1500 años antes de Cristo a 1500 después de Cristo, en el sur de México. Y bueno, aquí se comparten varias características culturales con los vecinos zapotecos, que fue el idioma, las diversas maneras de trabajar y bueno, se organizaban en reinos independientes y cada una de las sociedades era gobernado por su mismo rey que recaudaba impuestos con las ventas de bienes y servicios. Y después, esta cultura mixteca se caracterizaba por tener una religión politeísta, ya que su principal dios era el sol, pero de igual manera, adoraban al dios de la lluvia y al del agua. Como se puede ver en las imágenes, construyeron templos en cuevas o en las más grandes cumbres para así rendir, eh, rendir las ofrendas, como se puede ver, ofrendas a los dioses que consistían en el sacrificio de animales o de sangre, orejas y lenguas de humanos, entre muchas otras cosas. Y bueno, se puede decir que realizaban rituales de fuego y juegos. Y su principal celebración fue el Día de los Muertos. Después es la cultura olmeca. Esta se localizó en el Antiguo México, en el corazón de sus tierras en las costas del Golfo de México. Y bueno, se consideró como de las más importantes de todas las culturas mesoamericanas, incluyendo los mayas y mexicas. Y bueno, su característica que tuvo gran influencia fue los sagrados complejos monumentales, la gran diversidad de esculturas de piedra que conservaban. Y bueno, su prosperidad fue por el terreno fértil, las áreas húmedas y bueno, de esta manera así crecieron y tuvieron gran variedad de diferentes granos, como fue el maíz y el frijol. Así les dio un gran abasto en el sector agrícola y bueno, también recolectaban abundantes recursos de la zona como las plantas y nueces de palma. Después están las culturas Tlatilco y Cuicuilco. En esta cultura fue situada cerca del Estado de México, tuvo, tuvo un lugar entre 1500 antes de Cristo y 500. Y bueno, el nombre se puede decir de esta cultura fue de un origen náhuatl que significaba culto en la tierra así de esta manera fue asignado por los pueblos nahuatlacas. Y bueno, esta se dice que estuvo influida fuertemente por los olmecas. La cultura Cuicuilco tomó lugar de los años 700 antes de Cristo a 150 después de Cristo. Y bueno, esta estaba en el extremo sur de lo que fue el lago Texcoco, en lo que es al sur de la Ciudad de México. Y bueno, se puede decir que fue una de las ciudades más antiguas del Valle de México, ya que su población se dividía en estratos sociales, los rasgos culturales que se caracterizaban a las Ateplet en Mesoamérica clásica y bueno, la culminación fue la consolidación del Teotihuacán, que como centro rector del periodo clásico en el altiplano central. Y bueno, después vamos a explicar la cultura zapoteca. Y bueno, toda esta cultura empezó en los periodos preclásico y clásico, fue en las tierras más altas del sur de Mesoamérica. Y bueno,
cabe mencionar que esta se autodominó el pueblo de las nubes y su capital fue el Monte Albán. Y bueno, la cultura zapoteca tomó lugar entre los años 900 después de Cristo y su ciudad era de Mitla, que se convirtió en una de las más importantes, ya que se destacaba por su arquitectura de edificios ornamentados y gran variedad de plazas, y su organización de los zapotecas fue de un tipo jerárquica y la religión ocupaba un gran lugar para esta cultura. Tenía una religión politeísta y bueno, sus prácticas religiosas se caracterizaban por tener cultos de Axipe, Totec, deidad relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera. Después entramos al periodo clásico y bueno, nos dirigimos a los 200 años después de Cristo, que fue en varias regiones de Mesoamérica. Aquí dio inicio el desarrollo de las grandes civilizaciones y bueno, en esta época, aquí, ¿cómo lo podría decir? Tuvo gran presencia en la civilización maya, la zapoteca y entre otros poblados de Teotihuacán. Y bueno, estas ciudades fueron independientes entre sí, aunque algunas más poderosas que otras dominaron territorios extensos y cobraron tributos a sus habitantes. Y bueno, en esta época la sociedad fue un poco más difícil, ya que al lado de los guerreros sacerdotes hubo una gran diversidad de funcionarios encargados, ya que querían impartir justicia y recaudar fondos, los tributos, comerciantes que viajaban a largas distancias y artesanos de gran especialización. Cada quien quería gobernar a su manera, por eso habría una gran disputa. Y bueno, como se dijo, la religión ocupaba un lugar muy importante en, en en esta sociedad. Y bueno, en otras actividades humanas hubo unos grandes avances, ya que se dice que tuvo un gran progreso la ciencia, como fue las matemáticas y la astronomía. Y bueno, cada pueblo tuvo un particular estilo artístico, sin importar que los pueblos de Mesoamérica tenían unas formas de arte muy parecidas. Y bueno, la cultura maya. Aquí esta se localizó en los territorios actuales de lo que es hoy Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y los estados de México, de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Y bueno, esta cultura nació por los grandes avances de matemáticas, la escritura, arquitectura y astronomía. Y bueno, fueron las civilizaciones más importantes en América, ya que influyeron en el surgimiento y las costumbres de muchas otras culturas. Después está la cultura zapoteca. Aquí se dice que fue una de las más antiguas y con gran presencia en Mesoamérica, ya que fue un ícono de la expresión artística de los pueblos zapotecas. Se ubicaron en la región de Oaxaca, en lo que es México, y bueno, se caracterizaban por tener una religión politeísta, ya que adoraban a una gran variedad de dioses y bueno, adoraban a sus antepasados y realizaban sacrificios humanos. La cultura totonaca. Y bueno, esta cultura se tomó lugar durante los periodos culturales clásicos, desde el año 300 hasta 900 después de Cristo, y posclásico, que fue desde el año 950 hasta 1520 después de Cristo. Y bueno, esto nació en la región costera del estado de Veracruz, en la Sierra de Puebla,
y su economía se basó en lo que es la agricultura, en el comercio y en el diferente intercambio de los productos y servicios. Y bueno, su religión tenía algunos aspectos que se contraponían en comparación al resto de las sociedades mesoamericanas. Y bueno, la cultura huasteca. Esta cultura se originó en el norte de los estados de lo que se conoce como Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y parte de Querétaro. Cabe mencionar que esta cultura tuvo un gran desarrollo por sus características más distintivas en lo que es en los años 750 después de Cristo, y su idioma era el más común en su región, ya que también se conocía el español y el náhuatl. Y bueno, su actividad más importante, de acuerdo al sector de economía, sigue y hasta sigue siendo la agricultura, ya por su gran fertilidad de tierra. Y bueno, aquí se observan algunas imágenes de lo que es la actividad de deformación craneana y vestimenta en la cultura huasteca. Después vamos a explicar la cultura teotihuacana. Y bueno, esta cultura nació entre los años 1000 antes de Cristo con la construcción de la ciudad de Teotihuacán. Y bueno, la religión también que conservaba esta cultura era politeísta, de igual manera como se mencionó anteriormente, ya que creían en una gran diversidad de dioses como era el Quetzalcóatl, Tlaloc, Huehueteotl y Tezcatlipoca. Y bueno, esta cultura su economía giraba alrededor de la agricultura y las guerras. Después vamos al último periodo posclásico. Y bueno, este solamente se divide en dos épocas. En la primera es 900 a 1200 después de Cristo. Aquí fue conocido el posclásico de manera temprana, ya que se caracterizaba por ser un periodo en el cual muchas ciudades tenían la decadencia debido debido a las sequías. Y bueno, en la segunda época fue 1200 a 1521 después de Cristo. Y bueno, aquí fue el posclásico tardío, que se caracterizó principalmente por el abandono de muchas edificaciones de los pueblos nativos de las zonas, ya que ya por la llegada de los europeos a diferentes territorios latinoamericanos. Y bueno, en el sector de economía se basó en la agricultura, ya que esta actividad era conocida también por ser religiosa, ya que las civilizaciones la tomaban como una buena cosecha, ya que los dioses estaban contentos. Y bueno, las civilizaciones supieron crear los sistemas de riego que fueron muy eficaces para las buenas y prósperas cosechas. Después la cultura azteca. Aquí esta cultura, por su sociedad, fueron los fundadores de la entidad político-territorial más grande y poderoso de la religión hasta la llegada de los europeos. Y bueno, los aztecas eran un pueblo muy guerrero y religioso, ya que su dios era el sol. Y bueno, hacían los sacrificios humanos de sus guerreros a nombre de él, ¿no? Y bueno, su vestimenta constaba de plumas y adornos que demostraban la jerarquía, el poder de cada quien dentro de la sociedad. Y bueno, en la política y economía de la cultura azteca, aquí se dividía en tres clases sociales: los nobles guerreros, los plebeyos
y los esclavos. Y bueno, el ejército azteca estaba conformado principalmente por los plebeyos y una cantidad muy pequeña de guerreros profesionales que provenían de la nobleza. Y bueno, todo este tema se concluye que la historia de nuestro país en los periodos de la conquista fueron muy enriquecedores, llenos de historia, innovación, religión y la cultura. Espero que lo hayan disfrutado y sigan aprendiendo.